Me avisas cuando se acabe el... Ok. Ah, se muere. Buenas tardes, jóvenes. Buenas Si no tardes. me conocen, ahí está mi nombre. ¿Han tenido clases conmigo? ¿No? ¿Dicen que me gusta que tengan clases conmigo? Sí, por favor. Sí, yo también, ya empatamos. Bien, jóvenes. En principio, si hablamos juntos, pues nos vamos a entender. ¿Sí? En principio, todo lo que tiene experiencia ya está establecido. Hoy día con la cibernética ustedes tienen un caudal de información que en toda su vida de médicos no van a poder leer. Entonces es inútil que yo les haga la clase. ¿A dónde voy? Esta clase va a ser más que todo para generar conceptos, porque es la idea. Cuando nosotros aprendemos hay dos formas. Una, paporreteando, y la otra es generando conceptos. Y es por que ustedes ya hayan tenido esa experiencia del paporreteo. No es malo paporretear. En un principio se aprende así. ¿Cuánto es 2 por 2? ¿Lo pensaron? Pero es muy cierto. Pero el 2 por 2, si nos ponemos a pensar, habría que buscar y de pronto no llegamos a nada. Sin embargo, cuando nosotros en medicina queremos aprender hasta ese punto al cual han llegado ustedes, tienen todo un conjunto de conceptos que generan su marco conceptual, ¿no? Es como una nube en la que en determinado momento ustedes, cuando tengan que tomar una decisión, van a bajar de la nube que tienen en su cerebro, estructuran el concepto y toman una decisión dentro del margen de probabilidades. Ensayo error. ¿Se entiende eso? Esta clase, sí, vamos a conversar más que ligar las diapositivas y estoy convencido que ustedes al final se van a ir con conceptos útiles para su vida. Bien, se me ha encomendado hacer el tema de ostomías. Entonces pensemos, ¿qué será una ostomía? Por si acaso pueden hablar con toda confianza, pero no todos juntos. ¿Qué será una ostomía? ¿Es algo que ya todos traemos al nacer? ¿Qué es? Si estamos en un curso de cirugía, ¿qué es? Será un procedimiento quirúrgico, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Están ahí? Hola. Sí. Perfecto. ¿Será un procedimiento quirúrgico? ¿Sí? Perfecto. ¿Y qué involucra este procedimiento quirúrgico? ¿Qué pasó con esa juventud, esa energía? Dios mío. Tú hablabas conmigo. El logro de la comunicación entre una cavidad. Comunica algo, de hecho. ¿Qué comunica? Una cavidad. ¿Pero será una cavidad de la esquina? No, una... Perfecto. Entonces es la comunicación de una víscera hueca con, exterior. con, Con el medio externo. con el medio interno. ¿Con qué pH? ¿Es por ahí? ¿Va por ahí ese medio interno? Con el medio externo. Con el medio externo. El parque de acá de nuestra universidad. Con la piel. ¿A dónde voy con esto yo? Nosotros somos cientificistas, ¿no? La ciencia de la medicina va a ser representada por ustedes. De aquí a un futuro no muy lejano, por cómo te diría el doctor Rojas, según su teoría, caramba, el doctor Rojas tiene cultura de libertad. Si yo doy este siglo con mi alumno, me voy a sentir orgulloso, pero para ello hay que pensar, ¿cierto? No. Entonces, estamos entendiendo que una ostomía es la comunicación, ¿sí?, virtual entre una víscera hueca y la superficie corporal. Qué interesante definición. ¿Y por qué no con la superficie del abdomen? Porque Perfecto. Entonces una ostomía de cierto tipo también se comunica con el cuello. Pero si nosotros pensamos de un modo tunelizado, ostomía es una comunicación entre el tronco del estómago y la pared abdominal. No, como veremos más adelante, es con la superficie corporal. Bien,
Y si ya tenemos este concepto, pregunto yo, ¿habrá tipos de ostomías? Digan sí, por favor. Sí. Y siempre que nosotros tratamos de conceptuar, tenemos que bajar de la nube. Y gradualmente probablemente vamos a hablar de la gastrostomía de Stamm. Pero antes tenemos que establecer generalidades. Entonces, ¿cómo podemos clasificar las ostomías? Por alguna característica. Localización. Por su temporalidad. Entonces habrán algunas perfecto, temporales y otras permanentes. Muy bien. Ahora, perfecto, sabemos qué cosa es una ostomía, sabemos que son de diferente tipo, pero servirán para algo, ¿cierto? ¿Sí? Digan sí, por favor. ¿Para qué puede servir? Nutrición. Para alimentar, entonces serán alimenticias, ¿cierto? Sí. Digan no. ¿Y por qué no? Ahí viene el detalle. Bien. Nosotros para generar conceptos, ¿sí?, nunca debemos aceptar lo que se nos dice. Yo les digo alimenticias, todo dicen sí. Yo toco la campanita, todos los becerritos siguen. No, no es así. Sí, ustedes deben ser rebeldes del conocimiento. Galileo, Newton, Einstein, Hawking fueron rebeldes del sistema y miraron las cosas que nosotros no vemos. Ustedes son los médicos del futuro, ¿sí? Por un tema es bueno, pero hay que conceptuar. A ver, decimos que una gastrostomía es alimenticia. Todos dijeron que sí. Entonces los que dijeron sí, yo les pregunto, ¿cuántas veces han comido gastrostomías? Creo que nunca. Entonces no son alimenticias. ¿Qué son? Alimentarias. ¿Se dan cuenta cómo repetimos las cosas sin pensar? Y en medicina, ustedes cuando exploren más en nuestro universo, nuestra especie paporotea. Muchos mayores paporotean. Pero nosotros debemos pensar siempre por qué. Porque, bien. Entonces, habrán de tipo alimentario. ¿De qué otro tipo? No tengan miedo. El que se equivoca está avanzando un paso. ¿Sí? Si lo hace bien, bien. Si no, De compresión. ¿de qué otro tipo? Perfecto, para descomprimir. ¿Por qué, por ejemplo? Cuando algo de modo distancia cerrado, ¿no?, y el contenido está entrando en conflicto con el continente, que es lo luminal, y hay que descomprimir eso. ¿Dónde se descomprime? ¿Antes o después de la obstrucción? Por lógica, antes, ¿cierto? Bien, descompresivas. ¿Qué más? ¿Qué significa desfuncionalizar? Significa quitar la función, como es lógica. Entonces, si yo a algún segmento del tubo intestinal o digestivo quiero privarlo de su función, tendré que hacer una ostomía. ¿Será proximal o distal anular? Proximal, hablando de la boca. Siempre, proximal de la boca, distal es el ano. Tendrá que ser proximal. ¿Se entiende? Ya. Entonces tenemos alimentarias, tenemos descompresivas, tenemos, ¿qué más dijeron? Desfuncionalizantes. Y luego, ¿habrá otra más? De pronto las derivativas, ¿no? Para derivar, ¿sí?, lo que hay en la luz intraluminal del tubo digestivo. Bien, ¿hasta aquí quedó todo claro? ¿Hay alguna duda? Creo que no la hay. Entonces, si estamos estableciendo que ante todo, lo que nosotros se llama exteriorizar, me imagino que ustedes lo saben, a la superficie corporal, ¿sí?, es una boca, ¿cierto? ¿Pueden ser 2 bocas? ¿Pueden ser 3 bocas? ¿Pueden ser 4 bocas? Sí, es probable. ¿De qué dependerá esto? Al decirme ustedes los diferentes tipos, ya dieron la respuesta. ¿Qué? ¿De qué dependerá? De la necesidad. De la necesidad. ¿Y la necesidad se sujeta a qué? A la técnica, es la forma como lo hacemos, pero ¿la necesidad de quién? ¿Del médico?
entonces la condición clínica del paciente va a determinar el número de bocas, ¿cierto? ¿Y cómo se llama esa boca? Ostoma, ¿no? ¿Cómo? ¿Podrías decirlo más alto? Ah, tú eres alumno de mi clase. Sí, la gran mayoría dice ostoma, ese es otro paporreteo, ¿sí? Y yo les voy a enseñar, les voy a preguntar mentalmente cómo paporreteamos. Les voy a llevar mentalmente a pasar visita a un ámbito hospitalario, ¿les parece? Perfecto, ¿nos vamos? Ya, entonces un ratito cierren los ojos. Ahora, estamos pasando visita, ¿no? Uno de ustedes es el gran maestro, ¿no? Y nosotros tenemos como políticos de clase, es la clásica, ¿cierto? Bien, estamos visitando a un paciente que hemos operado, varios días ya, probablemente estén en el quinto día, ¿sí? Y la herida se ha abierto, ¿cómo se llama eso? Perfecto, hasta ahí vamos bien. Y se ha infectado. Ahora, vamos a describir la herida, ¿sí? Y ustedes me siguen y me corrigen si es que es necesario. Tenemos una herida localizada en el flanco derecho, en el cuadro inferior derecho, en un 50%, ¿sí? No involucra planos muy profundos, pero se objetiva pus. Por consiguiente, es una herida con una secreción purulenta. ¿Les parece buena mi expresión? Digan sí o no. Ya, un ratito que cae, porque si no, te doy un bocacho. El resto. Pero opinen, pues, jóvenes. ¿Les parece adecuada mi expresión? ¿Por qué no? Casi. Viste en el 8 del bull. ¿Por qué no? ¿Cómo? Es una herida ya común y corriente que está localizada por un paciente operado de apéndice, solo que la herida es infectada y tiene una secreción purulenta. ¿Qué es lo que hay que corregir ahí? ¿Ah? Ah, qué interesante. ¿Por qué hay que corregir eso? Tibio, diría. ¿Y ustedes han jugado tibio caliente? Tibio y un poco para frío. ¿Qué cosa es la pus? Finalmente, ¿cuál es el sustrato? Son leucocitos degenerados, ¿cierto? Guerreros de la guerra, ¿no? ¿Cómo se les llama? Piocitos, ¿sí? ¿Qué glándula produce piocitos? Porque tendría que ser una secreción, ¿sí? Y los piocitos vendrían de esa glándula. Entonces, no es una secreción. Y eso ustedes lo van a escuchar todos los días. Es una muestra simple. Y si es una secreción, ¿qué sería? Un exudado. ¿Sí o no? Es la realidad que vivimos nosotros. Seguimos, bien. Entonces, entendamos que se llama estoma, ¿sí? Ahora, si hacemos un ensayo, vamos a definir los órganos y su nombre, ¿no?, de las diferentes ostomías. A ver, digamos una, y comencemos de la boca al ano, ¿sí? ¿Cuál sería la más próxima a la boca? Traqueostomía y conflicto de repente entre el esófago, ¿sí? Traqueostomía, esofagostomía. ¿Qué más? Gastrostomía, perfecto, sigamos. Duodenostomía. ¿Por qué no? Algo interesante, ¿por qué no? En principio, anatómicamente, va a ser muy difícil, casi imposible. ¿Por qué? Porque es ahora digan ¿qué? Entonces, hacemos un bache, perdón, hacemos un bypass y nos vamos hasta ahora una, luego ¿cómo? Iliostomía, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué más? Antes de eso. ¿Cómo? Secostomía. ¿Qué más? Porostomía, puede ser de cualquiera de los segmentos, ¿no?
ser una colostomía del segmento ascendente y del descendente? En principio, esas estructuras anatómicamente no son. También pero en este caso sí se puede hacer. De pronto la necesidad clínica lo va a meritar y técnicamente es factible. Bien, colostomía. ¿Qué más? Bien. ¿Se acabó? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué? Sigmoidostomía. ¿Y luego anostomía? No hay anostomía. Rectostomía, tampoco. Ya. Y ahí se acabó la fiesta. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ya lo dijimos, pero no, o hemos hecho un bypass. Colecistostomía, ¿no? ¿Qué más? Coleocostomía también. ¿Qué más? Ajá, qué interesante. ¿Y eso qué nos hace pensar? Que no solo la vía digestiva, aunque hemos debido inferir, cuando hablamos de traqueostomía, ¿sí? Que no solo la vía digestiva está sujeta a este tipo de procedimiento. ¿Qué será la nefrostomía? Eso es lo que escuché. ¿Nefrostomía escuché? ¿Alguien dijo? Fue un fantasma, creo. ¿Qué es la nefrostomía? ¿Qué abocamos ahí? La pelvis renal. Bien, ¿qué más habrá? Nos faltan 1, 2, 3. ¿Cómo? Cistostomía, perfecto. Bien. Ureterostomía. Y la última, por 0.0000001 de nota regalada. ¿Qué falta? ¿Cómo? Comienza con A. ¿Y el cuerpo? Dilo. ¿Cómo? Apendicecostomía. El apéndice también puede evocarse. ¿Sí? ¿En qué situaciones se les ocurre? Bueno, este es un procedimiento inusual, muy propio de cierta especialidad, cuando se quiere hacer lavados, ¿sí?, del intestino, en situaciones de estreñimiento habitualmente. Entonces, ¿qué pasa? Ahora nos falta ir a lo puntual. Vean ustedes, de la nube hemos descendido a lo puntual y ahora vamos a dar de pronto algunos detalles en cuanto a las diferentes técnicas de las también diferentes ostomías. ¿Hasta aquí quedó claro todo? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Muy bien. Prácticamente diríamos que ya hemos hecho la clase. Ustedes han conceptuado esto, el resto es simplemente al detalle, mirar bien los conceptos, las definiciones y todo va a estar en orden. Ya hemos visto que es una ostomía, ¿no? Es un procedimiento quirúrgico y prácticamente es una fístula virtual. Se clasifican, sí, pues, según su permanencia, función y localización, ¿no? Según su permanencia, transitorias permanentes, y hemos visto si su función es la que determina de diferentes tipos y también su localización. Vamos a hablar de la traqueostomía. Pero acá es importante tener en cuenta que hay unos términos que son primos hermanos de la traqueostomía. Lean ustedes y tratemos de definir alguna diferencia entre estas tres. Para comenzar, ¿cuál será la diferencia de una traqueostomía y una traqueotomía? Digan sí. ¿Dónde es el cantante de izquierda? ¿Dónde está conmigo? Invita a probar más energía. Pero acá también invita un momento
es simple, hay que ir, ¿sí?, a la parte terminal de la palabra. ¿Qué significa tomía? Corte. Corte nada más. Y ostomía, ya sabemos. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre una y otra? Que una de ellas se aboca, que es quirúrgicamente. ¿Y qué cosa es abocar quirúrgicamente? ¿Qué es esto? Es suturar ¿qué? ¿Los bordes de qué? Tú eres el vocero de la clase. ¿Ah? Suturar los bordes del órgano, en este caso de la tráquea, con la piel. En cambio, la traqueotomía es simplemente una incisión de la misma. ¿Se entendió? ¿Quedó clara la diferencia? ¿Y qué será ese término de goniotomía, cricotiroidotomía? Por como termina también debe ser un corte nada más, ¿no? No existe la ¿Corte de qué? traqueostomía de emergencia. ¿O bordaje de qué? Es simplemente como una incisión. ¿En qué situaciones haríamos esto? Cuando la persona se está ahogando. ¿En sala de operaciones para comenzar? No. ¿En qué otra situación? En una emergencia. ¿En sala de emergencia? ¿En qué otra situación? Que como estudiantes de medicina probablemente se van a encontrar en un equipo y hay que saber hacerlo y hay que tener el recurso disponible. Vamos a suponer, nuevamente un viaje virtual, ¿ya? Después de esa clase ustedes quedan tan contentos, ¿sí?, que me invitan a comer un sanguchón. Y yo, de la impresión, ¿no?, sanguchón así, son grandes, con carne, buena cantidad, no puedo creer, y antes que se desanimen, me lo quiero comer todo, resulta que en ese apuro me quedo atarantado. ¿Sí? Ustedes, como son expertos en la maniobra de Heimlich, ¿saben lo que es eso? Sí. ¿La han hecho alguna vez? Sí. ¿La han hecho? Sí. ¿Alguien hizo Heimlich alguna vez? Yo hice una vez, y no es fácil como nos la pintan. Hay que tener mucha energía, mucha fuerza, y si es posible, practíquenla. Porque eso le puede salvar la vida a alguien, ¿sí? Y de pronto la persona más capacitada en el conjunto va a ser alguno de ustedes. Practíquenlo. A mí no fue difícil. En toda mi vida de médico la he hecho una vez y espero no hacerla nunca más porque no le deseo a nadie estas situaciones. Vamos que ustedes, ¿no?, el más experto de acá me hace la maniobra de Heimlich y no resulta. ¿Cuántos minutos me quedan para seguir dictándoles clases? Al futuro, si no pronunciamos eso, 4 minutos, ¿cierto? Antes de que ocurra práctica. ¿Qué hacemos? Una colonoscopia. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pueda llegar, ¿no?, el oxígeno al cerebro. ¿Cómo lo hacemos? Ahí viene la parte interesante. Díganme, por favor. Un lapicero. ¿Qué alguien es un lapicero? A ver. Perfecto. Esto lo hacemos. Uno más chiquito entonces. Le digo que con esto lo podemos hacer. ¿Sí? Sí. Perfecto. Lo podemos llamar. Ya. No nos sirve. Así será. Vamos a virtualmente sacarle la tapa, sacarle la carga. Así lo usamos. Digan algo, pues. No, ¿por qué no? ¿Por qué? No, ¿a dónde vamos? ¿A un hospital? No, sálvenme la vida, por favor. Me quedan un minuto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo cortamos? ¿Con el diente? Un bisturí, imposible. Un cuchillo, no cargo cuchillo. Ustedes cuchillo, no. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ah? Con la mano, claro. Bonito, queda ahí no va a poder ingresar. La cosa es simple. Tiene que ser creativo. Ustedes tienen que hacer simplemente, una vez sin carga, buscan un lugar más rugoso que esto, generalmente la pista, y comienzan un cepillado. De modo que dejen el lapicero en forma de bisel. La punta va a ser cortante. Ustedes ya tienen el instrumento para introducirlo. ¿Se les quedó claro?
ya tienen un recurso viable por una situación que espero en la que se encuentren ustedes. Y si ocurre, ya tienen cricotiroidotomía, goniotomía. Bien, ya sabemos la diferencia entre esas tres nominaciones. ¿Hasta qué hora tenemos clase? ¿Hasta las 7? ¿Ah? ¿Y de qué se ríen? Yo vengo entusiasmado, dije, lo voy a tener contigo. Bueno, pues, acortaremos. Ya, ahí está la definición. Entonces ya es muy claro, el texto nos lleva puntualmente a que una traqueostomía se fija los bordes, ¿no?, de la tráquea a la piel. Y de hecho es el acceso a la vía aérea superior, ¿no? Se realiza un estoma definitivo según sea la necesidad clínica del paciente, ¿no? En cambio, la traqueotomía es una simple abertura de la piel. La cricotiroidotomía, goniotomía, hemos visto a través de la membrana cricotiroidea. Y también hay, pues, tipos de estas traqueostomías, ¿no? Entender que aquí la necesidad de estas intervenciones, como siempre, va a depender de la condición clínica del paciente. Las selectivas, de hecho, serán programadas, ¿no? Las terapéuticas, básicamente, en la gran mayoría de casos, ¿no?, de insuficiencia respiratoria, obstrucciones, secreciones que impiden una ventilación adecuada o pacientes que están sujetos a un ventilador mecánico. Vean ustedes, ya, vamos a hacer una acotación. ¿A ustedes les gusta soñar? Díganme sí, por favor. Sí. No pueden estar muertos, no tienen futuro. Son zombies, andantes. Soñar. ¿Qué cosa es soñar? De anhelar. Anhelar. ¿Cómo sueñan ustedes como médicos en el futuro? Porque soñar dormido no me gusta. No creo, porque esta es una experiencia que va a llegar un momento en que tienen que ser los médicos del futuro. ¿Qué es soñar? Pero no tienen acá la mente en paz. ¿Sí? Entonces, si alguien se queda dormido, lo vamos a felicitar con un fuerte aplauso, ¿no? Pero para que sueñe en otro lugar. No perderse, ¿ya? Ahora, no hay nosotros, ¿no? O hambre, o mucho hemos comido, o estamos agotados, entonces propio yo no me molesto. Pero sí pienso que estamos perdiendo una oportunidad de interactuar. ¿Ya? Bien, volviendo al tema, vean ustedes todo un conjunto de situaciones en que puede hacerse este procedimiento. Y lo que viene es simplemente un detalle de las diferentes situaciones, ¿sí? Obstrucción mecánica secundaria a todo este conjunto de entidades y, como he dicho, se sujetan a la condición clínica del paciente. Enfermedades pulmonares, del sistema nervioso central, de tipo profiláctico, para eliminar secreciones, enfermedades neuromusculares. A propósito del Guillain-Barré, deben haber escuchado ustedes bastante últimamente, ¿no? ¿Existe epidemia del Guillain-Barré? ¿Pandemia? No. ¿Y por qué está ocurriendo esto focalizadamente en grupos poblacionales? ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar eso? Ya, campeón, a ver, ¿por qué? Escuchen, por favor, jóvenes. El síndrome de Guillain-Barré, o sea, epidemiológicamente siempre tiene una temporada que es más o menos el efecto que se ha producido este año. Solamente como no han reportado con frecuencia, cuando se reporta parece una adicción, o pero en realidad siempre es la misma cantidad de ¿Pero por qué ocurre el Guillain-Barré? ¿Hay un agente etiológico? Sí. ¿Cuál es? Campylobacter jejuni. Entonces de pronto eso nos da una orientación a que es una cuestión epidemiológica, ¿sí? Ya, sin salirnos del tema, enfermedades neuromusculares. La depresión del sistema del centro respiratorio, traumas, respiradores mecánicos, como ocurre. Bien, ahora nosotros vamos a ir a la técnica quirúrgica. Y como siempre, como postulantes a cirujanos, siempre algunos necesitan la cirugía, en todo caso para retirar es lo primero que tenemos que saber. Esto deben ustedes ya tener tocado cuando vamos a hacer un procedimiento clínico.
¿qué es lo primero que debemos saber para hacer un procedimiento quirúrgico? ¿Qué? ¿Cuánto vamos a cobrar? No, pues, ¿qué es lo primero que debemos saber? Anatomía. ¿Y qué de la anatomía? ¿Cómo? ¿Dónde queda el cuello? No, pues eso es elemental, ¿no? Sí, sí es cierto, pues no le vamos a hacer en el tobillo la traqueotomía. Pero ¿qué tenemos que saber en cualquier procedimiento quirúrgico? ¿Cómo? Ah, tú eres de mi clase. Los reparos anatómicos. En todo procedimiento quirúrgico, lo primero que debemos saber son los reparos anatómicos. ¿Por qué? Recuerden toda su vida y en todo conocimiento, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Cuando ustedes se sigan o se dejen llevar por estas preguntas, van a entender realmente y de pronto van a encontrarse en un punto en que no pueden avanzar. Y ahí el ingenio de ustedes les va a permitir proponer postulados, teorías, y la medicina cambia. Todo cambia, lo único que no cambia es el cambio. Y en medicina todo cambia. Hoy no puede haber nadie informado respecto a lo que está pasando con nuestra ciencia. Bien, ¿por qué los reparos anatómicos son importantes en cualquier procedimiento quirúrgico? Porque me dice dónde voy a cortar. ¿Qué pasó? ¿Se fueron? ¿Por qué? Porque son puntos invariables. Nunca van a modificar. En nuestra especie, los ojos los tenemos en la cara, ¿cierto? El dedo gordo del pie, ¿dónde está? En el pie. Entonces, en todo procedimiento quirúrgico necesitamos referentes anatómicos, reparos anatómicos. ¿Por qué? Porque nunca van a estar en otro lugar. Y esos son los que nos van a permitir establecer una técnica reglada. ¿Sí? Bien. Entonces, en traqueostomía vamos a tomar en cuenta los reparos anatómicos que ustedes ya saben. ¿Sí? Epiglotis, cartílago tiroides, cricoides, tráquea. Nuevamente, para repetir en un gráfico. Y de pronto, un ensayo virtual en cuanto al procedimiento, cómo se realiza, ¿no? El paciente en decúbito dorsal, señalamos ahí el cartílago tiroides, cartílago cricoides, delimitamos el área donde vamos a incidir, ¿no? Hecha la incisión. ¿Por qué tendría que hacerse una incisión transversa? Porque los músculos del cuello son longitudinales. ¿Por qué? Dilo sin temor, dilo, ¿por qué? Dilo. Hay una respuesta que nos acerca. Porque los músculos del cuello son longitudinales y se tiene que hacer el corte. También, pero más simple la respuesta. El principio es el siguiente. ¿Ustedes han hecho ya flebotomía? Todavía no. Ya, vamos a ver, pero se puede enseñar. Yo quiero abordar una vena. ¿Sí? Pregunto. ¿La incisión tendría que hacerla transversa o siguiendo el eje lineal? Miren, estoy hablando con reparos anatómicos, ¿sí? El eje lineal de la vena. Vamos a ponernos en las dos posibilidades, ¿sí? Primero, si yo considero que la vena está ahí, también por cierto, reparos anatómicos, sí o sí tiene que estar la vena ahí, digan no. No. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Cómo? Porque hay variantes, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que yo pienso que la vena está acá y hago el corte acá, ingreso, no lo encuentro. No veo. ¿Y qué me aconsejan ustedes? No veo. Hacer una incisión transversa, porque probablemente en el camino, con la divulsión, disección, la voy a encontrar. Algo semejante ocurre en este principio. Sí, digo, algo semejante ocurre en la traqueotomía.
entendiendo ese principio? No veo. Bien, una vez que nosotros hemos ingresado, vamos a observar los diferentes planos, ¿no? Progresamos, profundizando, la musculatura prelaringea. ¿Qué de la glándula tiroides es importante en este procedimiento? ¿Ah? A ver, digan, ¿y qué? El istmo. ¿Por qué? ¿Ustedes van a odiar el porqué o van a amar el porqué? ¿Cómo es? Ámenlo. ¿Por qué? Porque atraviesa, ¿sí?, el sitio quirúrgico uniendo los... ¿Y qué puede ocurrir? Una a ver, digan ¿qué? Una discrasia, ¿sí? Otra cosa, nosotros como médicos debemos ser propios. ¿Qué va a ocurrir con esto? Nos va a distinguir a nosotros mismos en un antes y en un después. Y se espera que en el después haya una diferencia, que nosotros ascendamos en cuanto al conocimiento, que cada día seamos distintos, sin compararnos con nadie, porque eso es mediocre, disculpen. Uno debe compararse con su antes y con su después propio. Y se supone que cada vez debemos haber aprendido más y tener mejor procesamiento de la información. Entonces, de una u otra forma, podemos seccionar el istmo, ligándolo, o en todo caso simplemente divulsionándolo, ¿no? Perfecto. Sección del istmo, ya hemos visto la tráquea, se hace una incisión, vean ustedes, se fija la tráquea a la piel, prácticamente hemos concluido, ¿no? Se coloca la cánula y ustedes ven el artefacto dentro de la luz. ¿Te has molestado por algo? ¿A dónde te vas? Perfecto, tienes permiso. No te demores mucho, eres muy joven para eso. Y ustedes tienen que ser bien. Lo digo por su energía. Él va y viene como Speedy González. Mal pensados. Complicaciones. Bien, todo procedimiento quirúrgico, de hecho, plantea la posibilidad de complicaciones. Pero pensemos un poco. Las complicaciones, ¿sí?, en principio están sujetas ¿a qué? ¿Por qué un paciente que se enfrenta a un procedimiento quirúrgico puede complicarse? Por lo menos dos aspectos. Uno, dependiente de... Así es, dependiente del operador. Respecto de su... ¿Qué del operador? Su técnica quirúrgica. De ahí que uno debe aprender los procedimientos de un modo reglado. ¿Y cuál es la otra condición? Echémosle la culpa al paciente, ¿no? Porque el paciente no colabora. ¿Será eso? No. Entonces, ¿qué es el paciente? Bien, muy bien, me alegro. Las comorbilidades. Entonces, en cuanto a complicaciones inmediatas, hemorragia, neumotórax, lesiones del cartílago cricoides y sobre todo del nervio laríngeo, que posteriormente nos puede dar cierto grado de disfonía. Las mediatas, o sea, posterior a las inmediatas, las propias del artefacto que se le ha puesto, del manejo, del cuidado y de implicancias que pueden tener que ver con las complicaciones primarias, como las atelectasias. Tarridas, granulomas traqueales, ¿no? ¿Por qué se forma un granuloma? Presencia de cuerpo extraño. Porque es la respuesta celular a la inflamación, ¿cierto? Pero ¿en todos los pacientes se forma granuloma? No. Como se dan cuenta ustedes, en cada tema podemos nosotros dimensionar el concepto y luego esto lo aplicamos a todo el ámbito. ¿En todos los pacientes se forma granuloma? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde ha sido? ¿Por qué? ¿Depende de qué? Habla con valor. No sé cómo se llama. ¿Depende de qué? Jóvenes.
¿Depende de qué? Pero es simple la respuesta, es cuestión de pensar nada más. ¿Depende de qué? De la idiosincrasia. ¿Qué cosa es un queloide? ¿Todas las cicatrices van al queloide? No. ¿Por qué no? Por la respuesta propia del paciente. ¿Y a eso cómo se le llama? ¿Factor? Idiosincrático. ¿Factor qué? T. A ver, digan T. Re. Factor terreno. Todos somos un factor terreno. ¿Sí? Bien. El factor terreno es muy importante porque, como ustedes han dicho, las comorbilidades del paciente van a ser de una u otra manera determinantes en las posibles complicaciones. Esofagostomía. Ya sabemos que es una esofagostomía. No le voy a ofrecer nota porque sé que ustedes se molestan. ¿Dónde abocamos el esófago? En el cuello, ¿cierto? Diga pues, ¿sí o no? ¿Podremos abocarlo al tórax? No. ¿Sí o no? El esófago se va detrás de la aorta. En la espalda, por ejemplo. No, pues no se ¿No? puede porque En el pecho. el esófago... Digan sí. Digan sí, por favor. No sean rebeldes. Rechazo. En ese sentido no sean rebeldes. No, Están tratando de llevarlos de la mano por el conocimiento. Digan sí, sí se puede abocar. Y eso lo vamos a ver. Entonces entender que no solo en el cuello puede abocarse, ¿no?, la boca del esófago. Puede ser transitoria, definitiva, también lo hemos visto, ¿no? Y se utiliza frecuentemente para excluir algún tipo de lesión. Y como hemos dicho, la condición clínica del paciente va a determinar, ¿no?, el procedimiento. También, un poco para entender mejor, en situaciones de orden benigno, en infecciones benignos, como complemento de cirugías, drenajes de abscesos, en cuadros de esofagitis, sobre todo cuando son corrosivas, ¿no?, como medidas salvadorias en complicaciones postquirúrgicas y cuando por una u otra causa se han dado fístulas traqueoesofágicas. En afecciones malignas, todas están relacionadas generalmente a procesos neoformativos, en situaciones de descompresión irreversibles por cáncer y también como vía de alimentación, como hemos visto. Y como es propio, hay que tener los reparos anatómicos, los referentes propios de este procedimiento, ¿no? Vean ustedes en mi esquema los pasos desde piel. Tenemos en cuenta los reparos propios del procedimiento. Vamos profundizando planos y nos vamos encontrando con los diferentes elementos de acuerdo a la profundidad. Vean ustedes. Se visualiza el esófago con técnicas adecuadas. Vamos a objetivarlo de un mejor modo. Planteamos la incisión, otra vista lateral, un recurso para facilitar el acceso al esófago. Lo estamos abocando en esas diferentes ilustraciones. Un aplauso para el fuerte, por favor. Primero que cayó en los brazos del más feo. ¿Se llama así? No, no, feo. Jesús estaba ascendiendo. Está bien. Ya lo hemos felicitado. Bien, volvemos a nuestro tema, bajamos de los cielos y vemos finalmente, ¿no? Ya, amigos, está bien. Perfecto. Vemos en esta última gráfica, ¿cómo se llama esto? Díganlo, pues ya lo sabemos. ¿Cómo se llama? El estoma. ¿Sí? Bien. Y es aquí donde yo les decía, miren, que también puede abocarse al tórax. Cuando en situaciones de uno u otro orden nosotros queremos excluir, ¿no?, una lesión, pero queremos preservar el esófago, probablemente haremos una
extensión lineal y en su mayor extensión tunelizamos el esófago por debajo de la piel del tórax y lo podemos, ¿no?, abocar a la parte anterior del mismo, ¿sí? Entonces sí se puede abocar al tórax, como ven en la gráfica, ¿ya? También hay complicaciones. Todo un detalle de las diferentes complicaciones que pueden presentarse, productos del mismo procedimiento, ¿no? Y muchas veces de lesiones inadvertidas que se dan durante el momento del transoperatorio. Colecistostomía, como su nombre lo dice, es para drenar la vesícula. Puede hacerse quirúrgicamente o vía percutánea. El manejo de la vesícula, básicamente para descomprimirla, ¿no? O de pronto en pacientes que no son aptos para una cirugía abdominal. Y el procedimiento de elección es el drenaje percutáneo. Indicaciones para una colecistectomía percutánea. La gran mayoría tienen que ver con cuadros obstructivos de la vía biliar. Y en situaciones muy puntuales, como en esta que ven ustedes, ¿no? Paciente con más de 30 años, diabetes, vesícula extendida, leucocitosis persistente. Algunas imágenes para el procedimiento. Vean ustedes el material. Siempre tener en cuenta en todo procedimiento, ¿no?, el segundo paso es, primero, reparos anatómicos. Segundo, el material que vamos a utilizarlo y ver la funcionalidad de ese material. Acá vamos a usar la sonografía como un elemento de ayuda, que es lo que nos va a permitir guiar, ¿no?, la aguja, el trocar y colocar el dispositivo, ¿sí?, dentro de la vesícula. En el paso A, B, C, D, finalmente se fija el catéter, ¿no?, a la piel. Finalmente, en esa gráfica ven ustedes el catéter, se le llama cola de cerdo o cualquier otro nombre, desde la pared abdominal hasta su lugar esperable dentro de la vesícula. También complicaciones, según el detalle, hemorragia, neumotórax, perforaciones por situaciones accidentales, ¿no?, bilirragia, que es la extravasación del contenido de la vesícula a la cavidad abdominal. Coledocostomía, su nombre mismo lo dice, tiene que ver con la vía biliar, ¿no? Y aquí vamos a utilizar básicamente un aditamento, un material, que es un ring Kerr, ¿no? Vean ustedes en la gráfica, hemos llegado al colédoco, hemos colocado el ring y este se ha exteriorizado fuera de la cavidad abdominal. Se establece una fístula biliar controlada. ¿Cumplirá este procedimiento la definición de ostomía? No. Digan sí o no, es fácil la respuesta. No. Y si dicen sí, tienen que responder no. Igual. Digan sí. Para explorar la posibilidad. Y pregunto yo, ¿cómo se ha abocado el colédoco a la superficie? ¿Se abocó o no? No. Entonces no. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que no todo es absoluto. Sin embargo, aquí, como ya hemos visto, vean al final, ¿qué se ha generado? ¿Por qué se genera una fístula? A estas alturas ustedes ya pueden llegar solos, ¿no? ¿Por qué en este caso se genera una fístula? Quiero que me digan por qué. En todo caso, no, ¿para qué? No, ¿por qué? ¿Cómo? La pregunta es puntual. ¿Cómo es que se genera una fístula en este procedimiento? El proceso de granulación. ¿Por qué? Un poco lejos. Por un proceso de granulación. Así es, esa es la respuesta. ¿Sí? Todo cuerpo extraño dentro del organismo, ¿sí?, va a generar una respuesta. De acuerdo al cuerpo extraño será una respuesta hormonal, una respuesta celular,
que es la respuesta inflamatoria, ¿cierto? Aquí en este caso, como en cualquier cuerpo extraño, ¿sí?, se va a generar una respuesta celular y origina que las células se agrupan y en torno al cuerpo extraño, que es cilíndrico y lineal, se forma una fístula, ¿sí? Y pregunto yo, ya que estamos en esto, Jesús, no haciendas, ¿ah? A ver, si no vamos a tener que ir a tu nivel y por ahora está. En ese caso, y en cualquier otro caso, esto nos lleva al manejo sobre todo de los drenes, porque finalmente esto funciona como un dren, ¿cierto? ¿Cuál sería el manejo de cualquier dren en el organismo? En principio, ¿lo dejaremos de por vida ahí? No. ¿Qué tendrá que hacer? Tendrá que retirarse. ¿Cuándo lo retiro? ¿Por qué? ¿Y por qué 2 semanas? ¿Por qué no 2 meses mejor? ¿Por qué no 2 días? Porque antes de las 2 semanas no se crea esa fístula y por tanto sale. Vamos a llevar esto a otro ámbito, ¿no? Ustedes ya han hecho apendicitis, ¿sí? Perfecto. Ya, usualmente operamos a un paciente con una, para dejar un diferente tipo de peritonitis generalizada. ¿Ah? ¿Localizada? ¿O generalizada? Localizada. ¿Por qué no generalizada? Le dejo 20 años, mejor todavía. ¿Ah? ¿Cómo? Bueno, ya lo tienen claro. Entonces, en una generalizada, ¿qué hacemos? ¿Necesitamos drenes? ¿Por qué? Se supone, no, hay algo más contundente. ¿Por qué? Porque el lavado tiene que ser suficiente. Y para que sea suficiente, ¿qué criterio debe cumplir? Estoy haciendo pensar. ¿Qué criterio debe cumplir? Para que estamos ya operando un paciente, ¿no? Y decimos ya es suficiente. Tiempo, 2 horas. ¿Cuál es el criterio? Estamos lavando una cavidad, una peritonitis generalizada, para decir ya es suficiente. ¿Con qué lavamos? Con cloruro. Con cloruro. Ahí está la respuesta. ¿Para qué lavamos? Me dicen que ustedes ya han hecho esto, se supone que ya deben tenerlo claro. Si no, vayan donde su profesor y que les aclare las cosas, pues. ¿Por qué lavamos? Para limpiar, ¿no? ¿Hasta qué momento lavamos? ¿Cómo dijiste? Hasta que el agua salga clara. ¿Y eso se consigue en el tiempo? ¿Cómo en el tiempo? Podría ser, pero hay una ley, un reglamento que diga 20 minutos, 2 horas. No, eso es variable y se comporta de acuerdo a la condición clínica del paciente. Pero el indicador es cuando el agua salga clara. Entonces, el libro dice, ¿con cuántos litros? Creo que dice 7 litros, ¿no? Vamos a suponer que dice 7 litros. ¿Y qué pasa si está turbia el agua? No, el libro dice así que yo lo dejo. O si a los 3 litros yo ya quedo, no, tengo que completar los 7 porque... Entonces, ¿qué pasa? Ese es el paporreteo. Nosotros tenemos que ir a cuestiones claras, objetivas y lógicas. ¿Sí? Bien, volviendo al manejo del dren. En este caso estamos hablando virtualmente de una peritonitis localizada en el cual sí dejó, ¿cuántos drenes? 1, cuando menos 2, ¿cierto? Uno en el lecho pendicular y otro en el fondo del saco. Perfecto. Ahora, ese dren, según ustedes, no se va a quedar de por vida ahí. ¿Qué esperamos de ese dren? ¿Qué drene? ¿Qué? ¿Qué drene? No, eso será al final. Pero antes, ¿qué esperamos? Para que drene, ¿que ocurra qué? Ya lo hemos visto hace un rato. Esté bien canalizado. Que se origine una... ¿Qué? Una fístula.
Y esa fístula se organiza en 48 horas. ¿Sí? 7 días versus 48 horas. Hay que entender por qué. Porque este tipo de procedimiento amerita otro tipo de enfoques, ¿sí? Pero que no son determinantes en cuanto solo a la formación de la fístula. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, sigamos en este ensayo. Una vez que se ha formado la fístula, en el caso del DREN, ¿qué tipo de DREN en una apendicitis? ¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre propio? Ah, laminar o Penrose. Perfecto, formó la fístula, promedio 48 horas. Luego, ¿qué hacemos? ¿Lo retiramos así? Ya me cansé esto, ya no me dijo 48 horas. 2 centímetros. Lo movilizamos 2 centímetros. y luego lo retiramos. Pero siempre después de 48 horas, que es el tiempo establecido en que ya se formó una fístula. Bien, acá entonces, para detallar que esta coledocostomía no cumple los principios de la definición, ¿sí? ¿Por qué? Porque su funcionamiento es sobre la base, en principio, del DREN que se ha dejado, ¿no? Y la formación de una fístula. Indicaciones. Como hemos dicho, todas situaciones en que hay un cuerpo extraño dentro de la vesícula. O también en situaciones clínicas cuando se sospecha de la existencia de este tipo de condiciones. Faringitis supurada, cuerpo extraño colédoco igualmente, y una ictericia obstructiva. Vean ustedes con imágenes los detalles del procedimiento, el abordaje, la incisión, la colocación del DREN y finalmente cuando se ha concluido el procedimiento. La sonda T en el paciente en otro detalle y al lado un gráfico de lo que se explica con el paciente. Gastrostomía. Ya sabemos que es una gastrostomía, una fístula artificial entre estómago y piel. Indicaciones: cuadros obstructivos, cuadros neurológicos, ¿no? Traumatismos de cabeza y cuello. Pero, ¿qué es lo importante acá? Siempre entender la condición clínica del paciente, y esto nos va a llevar a determinar, sobre todo, ¿no?, en qué condiciones vamos a hacer uso de este procedimiento. Y por lógica, ¿sí?, habrá todo un conjunto de situaciones que amerita el realizar una gastrostomía. Cuadros propios de medicina interna, de neurología, condiciones orofaringias, también situaciones tumorales y otras complementarias. Las contraindicaciones para este procedimiento: una obesidad mórbida, ascitis, diálisis peritoneal, lesiones cutáneas, todas ellas que generalmente van a entrar en conflicto en cómo se elabora el procedimiento o su permanencia del mismo, y por qué no la utilidad. Tipos, sí, pues también de acuerdo a su función, ¿no?, de acuerdo a su permanencia. Algunas temporales y permanentes, con un detalle técnico en cuanto a su diferenciación. Y aquí, para entender que hay alguien más que está haciéndole compañía, un aplauso para su compañera. Acá lo interesante es que ella también se aplaude. Pero está bien, pues, ¿no? El entusiasmo propio. No te duermas. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Sí, pues. Carolina. Carolina ya no se va a dormir. Espero que no haya quinto mal. Vamos a 100 por 2. Whistle, Stam, y al igual que Anu, Spivak. ¿Qué es lo interesante de este conjunto de gastrostomías? Ver técnicamente cómo se diferencian unas de otras. Y entendiendo esto, de pronto van a ser elegibles acorde nuevamente a la condición del paciente, ¿no? También entender que hay una percutánea que se realiza con la ayuda endoscópica. STAM,
Esto ya lo han hecho ustedes en su técnica, en la clase técnica, ¿cierto? Me imagino, ¿no? La gran mayoría es básicamente la invaginación de los bordes mediante dos bolsas de tabaco invaginantes. Vean ustedes los detalles técnicos, ¿sí? Ahora, por cierto, el conejo no se parece mucho al humano, pues, ¿no? Pero aquí con estas imágenes tenemos una idea. Y el detalle es que acá se les hace mención a esta sonda con un nombre propio, y miren ustedes la forma muy característica. Esto se usaba antiguamente, no creo que haya ahora en el mercado. Esta ha sido reemplazada ¿por qué? Por la Foley, ¿no? La de Spivak, donde la diferenciación es que se hace una válvula en la base del tubo gástrico. Según el postulado, salud. Digámosle salud. A 30 segundos. Cuando uno estornuda es porque hay una inflamación de la vía nasal, ¿cierto? Cuando uno tose ya no solo es de la vía nasal, son de los bronquios. ¿Por qué se dice salud en uno y no en otro? Es un porqué, disculpen, a mí siempre me gusta seguir el porqué. En realidad se debe ¿Por decir qué? los dos. ¿Quieren que les cuente la historia del paporreteo? Bien, vamos a la Edad Media. ¿Ah? Ya, acá el hombre ha leído lo mismo que yo. Está bien, me da mucho gusto. Y agradablemente miedo. De la mesa digo, ¿no? Bien, en la Edad Media, ustedes recuerdan, no creo que venga esa, sino por la lectura, había peces, ¿cierto? Y también necesitaban las peces, muertos. Y eso era lo que un poco se oponía a la explosión demográfica y estableció un equilibrio, ¿no? Una de estas pestes era anunciada por el estornudo. Aquel que comenzaba estornudando, por suerte me está ahora. ¿Quién estornudó? Fede. Se moría. Porque ya era establecido, pues, ¿no? Comenzaba a estornudar y se decía God bless you. Dios te dé salud. En el tiempo ha quedado el salud. Se dieran vidas. Pero solo cuando se estornuda. Pero nadie se preguntó por qué. A mí particularmente, yo escucho a alguien que tiene tos, le diría, mucha salud. Salud, salud, salud. Que te puede recortar. Pero no, yo le digo, le dice al que estornuda salud. Bueno, ya saben la historia. Es un poco más para fortalecer el concepto del vaporeteo. Bien, se hace una válvula en el tubo gástrico, algunos detalles técnicos, y acá en esta gráfica, la válvula, tal como la hemos... Creo que tengo 10 minutos más, ¿sí? Ya, vamos a apurarnos un poco. Tenemos otra, la de Beck-Janot. También la diferenciación es un tubo gástrico a merced de la curvatura mayor. Insisto, esto no lo van a fijar ahora. Van a tener que leerlo detenidamente para poder ver la diferenciación. Pero yo diría que esto es secundario para este momento. Lo más importante es que ustedes tengan el marco conceptual de lo general. Vean la gráfica, ¿sí? Que define un poco la teoría. La de Witzel, que es la tunelización, probablemente ya la han hecho también en su técnica. Los detalles en cuanto a gráfica. ¿Qué tipo de puntos son estos? ¿Alguien dijo invaginantes? No, jamás. A ver, ¿qué tipo de puntos? Con un nombre general, siempre hablando desde arriba, ¿no? Sea ¿cuáles son? Son tres tipos. ¿Cuáles son? Cushing, otro. Lemberg y otro. No. No. Halsted. Esos tres, ¿sí? ¿Qué característica tienen? ¿Cómo se les llama? Cero cerosos o cero musculares. Cero cerosos. No son cero musculares. ¿Por qué se llaman cero cerosos? ¿Por qué? Porque va de la cerosa y termina en la cerosa. ¿Ah? ¿Por qué se llaman cero cerosos? ¿Qué
¿Qué implica estos puntos que hemos mencionado? Serosa y qué más. ¿Qué más? Muscular. ¿Sí? Entonces se llaman seromusculares. Pero también se llaman seroserosos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque afronta serosa con serosa. ¿Se dan cuenta? Es muy interesante ese entender. Se llaman seroserosos porque afronta serosa con serosa. Y seromusculares porque involucran la perforación seromuscular. Y estos puntos de acá son seroserosos. ¿Sí? Porque simplemente se tuneliza. No son puntos in. ¿Cuál es la característica de los puntos totales en víscera hueca? Que son invaginantes. Estos no son invaginantes. ¿Sí? Bien. Como les digo, yo me quedaría muy satisfecho si ustedes no entienden que la mejor forma de aprender es generar conceptos. ¿Sí? El cocorroteo es para hasta secundaria, diría yo. Pero ya a nivel universitario es, ustedes van a ser, son científicos. ¿Sí? Bien, la de Janeway. También tubolización de la pared anterior gástrica de la curvatura menor a la mayor, con ciertas características técnicas. Ven ustedes, ¿sí? La formación del tubo gástrico, finalmente cómo se aboca a la pared. Y la gastrostomía percutánea. Vamos a avanzar un poco, la doctora está esperando. Finalmente hemos colocado este aditamento, es el botón gástrico. ¿Sí? La sonda de gastrostomía que nosotros usamos para hacer estos procedimientos. Enterostomías, fácil de entender, ya hemos conversado al respecto, ¿no? De diferentes tipos, generalmente son de orden. ¿Una ileostomía será para alimentar? ¿Sí o no? Digan no, por favor. ¿Por qué? No hay punto de absorción. Sí se absorbe en el hígado. Agua. Solo vitaminas, ¿no? Entonces no. Generalmente tendrá una función distinta. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Pero sí, pues, se realizan también. Generalmente son desfuncionalizantes o descompresivas o derivativas, ¿no? Vean ustedes situaciones distintas en que se usa una deyunostomía de acuerdo a los gráficos, la enterostomía de Stamp igual a la gastrostomía y la de Wistel semejante a la gastrostomía, con detalles técnicos. Colostomía, entendemos que es una colostomía, se exterioriza el colon para evacuar el contenido fecal. Y en este gráfico ustedes tienen un detalle de las diferentes situaciones respecto a su localización, permanencia, finalidad y las diferentes técnicas que van a diferenciar una de otra, ¿no? Igualmente, detalle respecto a cuáles son definitivas, cuáles son temporales, las permanentes, ¿no? En las que no se va a restablecer ya el tránsito. Y las temporales, su nombre lo dice, son transitorias, son reversibles. Y en cualquier parte del colon, de acuerdo a las necesidades del manejo del paciente. Así tenemos una citostomía con lesiones propias del ciego, colon ascendente, mitad derecha del colon, transversostomía. Cuando se ve afectada la mitad izquierda del colon transverso, sigmoidostomía, que es mucho más distal, en casos tumorales, y la aganglionosis del colon. ¿Qué otro nombre tendrá ustedes? ¿Se imaginan? ¿Lo han leído? A ver, digan Hirschsprung. Enfermedad de Hirschsprung. Hirschsprung. Anoten para que lean con interés médico qué cosa es eso. Es una entidad congénita que se ve en cirugía pediátrica. Y vean ustedes algunos gráficos con los diferentes lugares en que se puede exteriorizar la boca respecto del intestino grueso. Y
como hemos dicho, también hay distintos tipos de acuerdo a la técnica en que se realiza. Esto ya lo han hecho, me imagino ustedes, en su práctica. La de Hartmann, ¿no? En que el término es sumergir. Se sumerge la boca distal y se exterioriza la boca proximal. Levine, donde hay un puente cutáneo entre las dos bocas. Levine. Y la de cañón de escopeta, muy semejante a la de Devine, solo que en este caso no hay puente térmico entre las bocas. ¿Hay complicaciones? Sí, pues, ¿no? La licencia, en la que los bordes se han separado, la necrosis. ¿Por qué podría ocurrir una necrosis? Jóvenes, ¿están ahí o ya se fueron? ¿Por qué puede ocurrir una necrosis? De hecho, por algún compromiso de la vascularización, que puede deberse mayormente a un a una falla técnica, ¿sí? La invaginación estomal. ¿Cuándo podría ocurrir esto? Ya les explicaron qué cosa es la maduración del estoma. La maduración del estoma es cuando tendría que explicárselos, pero una idea ya. Tenemos aponeurosis posterior, ¿se entiende? En pared abdominal, ¿cierto? Tenemos aponeurosis anterior y tenemos piel. Son 3 niveles en los que hay que suturar. Ya, en el primer nivel sale la boca como una chimenea, ¿se entiende? A través de la herida. ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto. Suturo 4 puntos cardinales con puntos cero musculares y aponeurosis posterior. 1, 2, 3, 4. ¿Se entendió? Sigo ascendiendo, voy más a la superficie. Suturo en aponeurosis anterior igual 4 puntos cardinales. Hasta ahí quedó muy claro. Acá viene el detalle. El tramo que queda del tubo, del intestino, lo primero que voy a hacer es poner un punto en piel. Voy a poner 4, ahorita 1. Pongo un punto en piel, ¿sí? Piel, entro a la luz de la herida, ¿se entiende? Luego pongo un punto cero muscular a medio camino del tubo que queda, un punto cero muscular, ¿se entiende? Luego recién me voy al borde del intestino y doy un punto total. O sea, he pasado la aguja en piel, 1, cero muscular, intestino, y otro punto en la boca, en el borde del intestino y anudo. Eso es madurar el estómago y tengo que hacerlo en los 4 puntos cardinales. Si no hago esto, la probabilidad es que se invagine porque no he madurado el estómago. ¿Ya? Evisceración. ¿Por qué podría ocurrir una evisceración? Supongamos que ya le estamos echando la culpa al cirujano, que no es de la Ricardo Palo. ¿Sí? Perfecto, ya, ¿verdad? Pero a pesar de tener al más competente de todos nosotros, el paciente se evisceró. ¿Qué es lo primero que tenemos que pensar? Las suturas estaban mal puestas. Recuerdan que ustedes que habían 2 condiciones. Ya hemos descartado al cirujano, ¿cierto? Ahora echemos la culpa al paciente. ¿Qué podría explicar en el paciente? Aumento de la presión El intraabdominal. factor, ya lo hemos dicho, de terreno. ¿Qué del factor terreno? Porque el factor terreno tiene variables, ¿sí? Y el fracaso de toda cirugía generalmente se debe a qué? A un factor terreno en condiciones pobres. ¿Cómo se llama eso? A ver, digan desnudez. No se pase. La desnutrición en todo paciente con ese factor terreno siempre va a ser un fracaso. Entonces, un poco para entender por qué puede darse una evisceración de este tipo, entendiendo que la técnica quirúrgica ha sido buena. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Perfecto, una hemorragia estomal cuando nosotros no hemos tenido la precaución de... Y aquí voy a poner el sensor. Nuevamente, virtualmente, estamos operando, ¿sí?, todos a un paciente.
al margen del procedimiento, y vamos a centrarnos en cavidad abdominal, ¿sí? Antes de concluir la cirugía, aplausos por favor. O estabas pensando con los ojitos cerrados. No creo, ya. Antes de terminar el procedimiento, ¿qué hacemos? Mis alumnos ya lo saben, ¿eh? Me imagino que ustedes también, porque están haciendo cirugía. Ya, ahorita ya hemos terminado, hemos concluido el procedimiento por el cual habíamos entrado a la cavidad abdominal. Antes de concluir, ¿qué hacemos? Conteo de gasas. ¿Cómo? Nos felicitamos a todos, todavía no. Hay lo que se llama las tres Eres, ¿sí? ¿Cuál sería la primera R? Recuento de gasas. ¿Por qué? Para no dejar una dentro. Porque se nos puede quedar una gasa. ¿Y eso cómo se llama? Gas, no puede ser para la casa. Hablemos médicamente. ¿Cómo se llama eso? Gasoma. Pero en términos generales, si es una pinza, una barba, es tremenda. ¿Esa cómo se llama? O. A ver, digan O. Bli. Fuerte. Oblito. Así se llama. Oblito. ¿Sí? Entonces, recuento de gasas, que es algo muy común cuando no tenemos esa precaución. ¿Sí? ¿Cuál es la segunda E? En todo caso, yo diría la primera. Revisión de hemostasia. Hay que yugular cualquier tipo de sangrado. Y la tercera R, ya puedes reparar la pared, ¿no? Siempre, en todo procedimiento quirúrgico, tener en cuenta esas tres R's. No sé si el libro lo dice, pero es importante tenerlo en cuenta. Y la eventración periostomal. ¿Cuál es la diferencia entre una eventración y una evisceración? Eso es cirugía general. Ustedes ya deben saberlo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ocurre en una evisceración? Ya lo hemos visto, lo han visto en el gráfico. ¿Sí? Hay una extirpación a través de una lesión de continuidad. Puede ser inicial o puede ser quirúrgica, ¿sí? Es decir, cuando todos los planos tienen consistentes o alguna herida de arma donde salen todas las vísceras. Eso es la evisceración. ¿Y qué es la eventración? ¿Cómo? La protrusión por un orificio creado. Qué buen término. La protrusión por un orificio creado por el cirujano. Sí, pero entenderlo mejor. Vamos por otra lista. ¿Por qué ha ocurrido esa eventración? Porque ha habido una... O podría el cirujano haber omitido, es una posibilidad, pero generalmente ocurre porque hay una ¿de qué? De planos profundos, excepto la piel. Por eso protruye. De ahí que también toma otro nombre. Se llama ¿cómo? A ver, digan hernia incisional. ¿Ya? Esa es la diferencia entre eventración y evisceración. Estenosis estomal. ¿Cuáles podrían ser las causas de una estenosis? En principio técnica, ¿cierto? ¿No? ¿Y qué de la técnica? Lesión vascular con cicatrización que no ha generado otro tipo de situación. Y lo otro, la técnica, los puntos excesivos o muy apretados, ¿no? Y también la respuesta del paciente en cuanto a su condición de cicatrizar. Y el prolapso estomal, que se entiende muy fácil, que se ve en el gráfico, que está protruyendo por ahí la mucosa, pues, ¿no? Sí. Y la dermatitis periostomal, que también es de acuerdo a las condiciones del cuidado del estómago. Bien, hasta ahí de pronto hemos cumplido con lo concerniente a estomas. ¿Preguntas?
es probable que haya muchas preguntas. Mi correo, becasmo, solo para cuestiones de estudios, no para... Si es un vacilón, una fiesta, también me avisan. Me gusta llamarlo, pues, ¿no? Me avisan, no sé si vaya, pero al menos ustedes cumplen con avisarlo. Bien. Preguntas, jóvenes. Ya, no importa, otro día. Y campeón, ¿cómo saco acá eso?